Bienvenidos a esta charla denominada IRP, Impuesto a la Renta Personal, a cargo de la licenciada Estela Santa Cruz. Este webinar está organizado por el Comité de Equidad de Género y el Comité de Educación de la Cooperativa Amburicao conjuntamente. Agradecemos la presencia de todos los que se encuentran conectados a la plataforma Zoom. Esperamos que sea de su agrado. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos, pueden dejar encendidas las cámaras. También les recordamos que al final sus preguntas podrán ser contestadas, las mismas pueden ser dejadas en el chat durante el webinar. Ahora, unas palabras de bienvenida del licenciado Ricardo Herreros, gerente general de la Cooperativa Amburicao. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo te va, Gloria? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, licenciada Estela Santa Cruz. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a todos en esta tarde. Un tema sumamente interesante, todo lo nuevo que nos trae la administración tributaria hoy día. Hay muchísimos cambios. Bueno, entre ellos está lo que es IRP, incluso le toca a las cooperativas en lo que se refiere a repartir excedentes. El año pasado tuvimos la primera experiencia. Bueno, yo creo que este año se repite y la licenciada nos va a estar informando si hay cambios, si esto se mantiene. Y bueno, una vez más, darle a todos las bienvenidas, los saludos por parte de la presidenta del Consejo de Administración, la arquitecta Miriam Báez Rojas, de parte de los demás consejeros, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral Independiente y todos los demás comités auxiliares, ¿verdad? Bueno, una vez más, a compartir con nosotros esta tarde en este interesante tema que nos convoca. Adelante. Sí, muy buenas tardes y en primer lugar quería agradecer un poco a la cooperativa Amburicao por la invitación de realizar nuevamente una charla de este tipo que es sobre el tema del impuesto a la renta personal. Pero antes de empezar, me gustaría un poco, Gloria, antes de que lea un poco mi currículum, ¿verdad? Quería preguntar más o menos si la gente que está asistiendo hoy, ¿verdad? Si son profesionales o si son contribuyentes, como para más o menos buscar un poco los términos para poder explicar lo más fácil posible para aquellas personas que no son técnicas, porque de repente hay cuestiones que son altamente técnicas en tema de impuestos. Entonces, antes me gustaría un poco, primero conocerle y verles un poco a la gente, porque yo siempre digo, no hay peor cosa que estar hablándole a una pantalla todo en negro, por lo menos si sus cámaras nos habilitan, ¿verdad? Y si pueden decirnos por lo menos unas cuantas personas si es que ejercen la profesión o si son solamente contribuyentes y el por qué se inscribieron a este tipo de charla, ¿verdad? Eso es lo que me Pueden dejarnos sus mensajes en el chat, entonces vamos a ir leyendo qué profesión tienen, sus intereses. Pueden ir presentándose. Mientras que Gloria lee el currículum, ¿verdad? Así mismo. Bueno, la licenciada Estela Santa Cruz es economista, licenciada en contabilidad, especialista en impuestos, tiene una maestría en auditoría de impuestos y otra en educación superior. Es propietaria del estudio IAC, socia de IFAXA, Instituto de Formación de Altas Competencias, y también es docente acreditada por el Sistema Nacional de Educación Cooperativa. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada Estela Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. Y mientras que la gente va respondiendo, vamos a empezar nuestro tema. Voy a compartir un poco esta presentación que tengo. ¿Se visualiza bien? Sí, muy bien. Bueno, generalmente cuando yo hago una presentación de algún tipo de impuesto, independientemente que no sea el tema que vamos a tratar, me gusta, por ejemplo, explicar
todos los grandes cambios que tuvo la reglamentación a partir de la vigencia de la ley 6380, que es la actual reglamentación que rige. Nosotros teníamos originalmente, ¿verdad? Uno de los grandes cambios de lo que es nuestra legislación tributaria viene desde el año 91 con nuestra famosa ley 125. Eso tuvo una modificación en el 2004 con la conocida ley de adecuación fiscal. Después tuvo una tercera modificación con la ley 5061 del año 2013. Y esta última, que es la que, o sea, que hace varias modificaciones, porque ustedes van a fijarse después, yo voy a remitirle a la administración el material para que pueda ser distribuido entre todos los interesados. Van a fijarse de que los cambios en esta reglamentación son sustanciales porque prácticamente cambian toditos los impuestos con excepción del libro quinto, que es la parte de disposiciones generales. Entonces, a partir de la nueva vigencia de esta ley, nosotros tenemos el libro 1, que es el capítulo de los impuestos a las rentas. Entre los impuestos a las rentas tenemos el IRE, el IDU, el IRP y el INR. Fíjense que son 4 impuestos. El IRE es el que se ocupa de liquidar aquellas actividades comerciales, industriales, de servicios, y se incorpora dentro de este tipo de liquidación las actividades agropecuarias. Dentro del IRE tenemos 3 capítulos, o sea que 3 formas de liquidar: por el régimen general, por un régimen simplificado, y dentro del régimen simplificado tenemos lo que se conoce con el nombre de simple y re simple. También tenemos normas especiales de valoración de operaciones, que es un capítulo totalmente nuevo y con algunos términos que de repente muchos de los profesionales no estábamos habituados o acostumbrados a este tipo de reglamentación. Por el otro lado tenemos el capítulo del IDU, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades, o sea que este impuesto pagan aquellas personas que por algún motivo o son accionistas de sociedades anónimas o son socios cotistas de sociedades de responsabilidad limitada o otro tipo de sociedades en los cuales obtiene un rendimiento o un excedente. En el caso justamente del tema de las cooperativas, ¿verdad? Cuando las cooperativas en asamblea resuelven la distribución de los dividendos, entonces estos dividendos anteriormente eran pagados por las personas físicas al momento de percibir. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que la administración tributaria le designa como agente de retención a las empresas, entonces el IDU ya se paga por el mecanismo de la retención. Por eso es que la persona física, cuando percibe sus utilidades y sus dividendos, ya no paga, o sea que ya no presenta o no carga en su liquidación de impuestos, porque cuando liquidamos el impuesto a la renta personal, vamos a ver también que hay un cambio sustancial en el IRP, porque la reglamentación separa para liquidar el impuesto a la renta personal en 2 grandes grupos. El primer grupo es el que se refiere a las rentas del trabajo y el otro grupo se refiere a las rentas de capital, que vamos a ver cuáles son los conceptos y las diferencias entre ambos impuestos, porque en ese impuesto vamos a concentrarnos específicamente. El otro impuesto a la renta es el impuesto a los no residentes, y aquí hay que atender que cuando el contribuyente en Paraguay le paga a una empresa no residente, a una empresa del exterior o a una persona física del exterior, tiene que practicarle la retención con sus reglas específicas. El otro capítulo que se modifica es el capítulo del IVA,
Parece que se desconectó un ratito, ¿verdad? Sí, profe, si podrías repetir Sí, los voy a últimos repetir. 3 minutos, por favor. Creo que la parte del IVA es lo que no escucharon, ¿verdad? Sí. En el capítulo del IVA, cambios que le afectan a las personas físicas es, por un lado, si las personas físicas realizan algún tipo de arrendamiento de inmuebles, tiene que cobrar del 5% cuando el arrendamiento es única y exclusivamente para viviendas, dice la reglamentación. Y en el caso de enajenación de inmuebles, en el artículo 82 de la ley no le menciona como contribuyente, por eso es que cuando una persona física vende un inmueble a partir de enero del 2020, eso no está alcanzado por el IVA. Básicamente, estos son los grandes cambios en el IVA que hace una referencia así como directa para las personas. Perdón, recuerdo otro detalle más importante, un poco importante también. En el caso de enajenación de vehículos, te dice la reglamentación que si utilizaste el crédito fiscal en el momento de comprar el vehículo, Buenas tardes, licenciada. Estamos de vuelta. Creo que hay algunas intermitencias. No se escucha nada, ¿eh? No sé si me están escuchando ustedes. En este momento estamos tratando de conectarnos nuevamente con la licenciada Estela. Está teniendo algunos problemas de conexión. Ahora ya la estamos viendo. A ver, licenciada Estela, si nos escucha. Si puede reactivar el audio. Su audio está desactivado. Ya le enviamos una solicitud para que reactive nuevamente. creo que ahí está. Sí. Sí, porque no podía habilitar, no podía habilitar mi audio. Bueno, la verdad que es medio raro porque generalmente no tengo problema de señal. Y bueno, como les dije, el selectivo al consumo que tiene unas variaciones generalizadas o sea que unos aumentos en las tasas del selectivo al consumo. Bueno, y a partir de ahora quiero entrar en lo que son los principales cambios que trae la reforma. Espérenme que un ratito voy a checar esto para el IRP, ¿verdad? Este impuesto se aplica exclusivamente para personas que son residentes en Paraguay y algunas personas, por ejemplo, siendo extranjeros, tienen que residir o estar en forma permanente más de 120 días al año para tener la residencia en Paraguay. Otro gran cambio que tiene la reglamentación es que las sociedades simples, que son sociedades de profesionales, a partir de enero no liquidan IRP, sino que pasan a liquidar dentro del impuesto del IRE. Se aplica también el impuesto a personas físicas no residentes en Paraguay, y en este caso, ¿qué es lo que yo como contribuyente le tengo que retener a un no residente? Por un lado es el IDU, en el caso de que perciban dividendos, o practicar la retención de acuerdo a las reglas del impuesto a los no residentes. Otro cambio que tenemos en la reglamentación es de esta separación que hablé al comienzo, de que el impuesto a la renta vamos a liquidar por separado y no podrán imputarse los gastos ni la ganancia de una con la otra. ¿Qué significa básicamente eso? Que por un lado yo tengo que liquidar mis rentas del trabajo
de las rentas del trabajo puedo deducir todos los gastos vinculados con esa prestación de servicio y además a eso puedo sumarles los gastos personales y familiares para deducir. Pero en el caso de las rentas de capital tengo que liquidar por separado y lo que me va a decir la reglamentación es que no puedo utilizar gastos que ya utilicé para liquidar en las rentas del trabajo para deducir el impuesto nuevamente por el lado del impuesto a las ganancias de capital. O sea que son incluso totalmente separados y también dos códigos de obligación totalmente separados a partir de enero del 2014. Como hecho generador tenemos el del IRP, perdón, acá hay un error, tiene que ser IRP, es no sé en qué momento se cambió. El IRP es, por un lado, como dijimos, las rentas y ganancias de capital, excluidas las rentas grabadas por el IDU, porque como les dije, yo tengo que restar lo que gané en concepto de utilidades o dividendos. Y las rentas prestadas en mi categoría por servicios personales, y este servicio personal puede ser realizado en forma independiente o en relación de dependencia. Acá generalmente yo le digo a la gente, no intenten disfrazar el concepto, porque muchas veces queremos buscar algún término para de por ahí decir si este ingreso va a estar alcanzado o no va a estar alcanzado por el IRP. Desde el momento en que yo genero un ingreso por prestación de servicios, ya sea cualquiera el concepto, yo le puedo llamar bonificación, le puedo llamar remuneración extraordinaria, le puedo llamar plus, le puedo llamar de cualquier manera, o sea que todos esos ingresos están alcanzados por el IRP. Y vamos a ver que finalmente, qué es lo que hace la propia reglamentación, hace dentro de uno de sus artículos, excluye, o sea, que le exonera de pagar cuando se cumple el hecho generador, porque dijimos que el hecho generador es la prestación de servicio o la obtención de ingresos provenientes de rentas de capital, y dentro de esas rentas de capital vamos a ver que están la enajenación de los inmuebles, la venta de las acciones, el arrendamiento y cualquier otra situación, incremento patrimonial no justificado también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son considerados de fuente paraguaya para el IRP. Y acá me va a ir diciendo la reglamentación, por un lado, se consideran de fuente paraguaya los rendimientos de capital mobiliario originados en depósitos, préstamos, y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza en el país. O sea que si yo de repente quiero hacer un préstamo con un capital propio y ese capital me genera un rendimiento que se llama interés, ese interés va a pagar IRP. Las retribuciones por prestación de servicios personales, que ya dijimos que puede ser realizado o en relación de dependencia e independencia. Las retribuciones por prestación de servicios personales, cualquiera sea su naturaleza, desarrollados dentro del territorio nacional, como hecho generador, o sea que como fuente también tenemos las sucesiones indivisas con los alcances establecidos por la ley, que son las sucesiones que vamos a ver que de repente cuando una persona percibe alguna herencia, vamos a analizar si vamos o no a pagar impuestos y cuáles son las situaciones que se pueden dar. Pueden ser también, perdón, estos son los contribuyentes, las sucesiones indivisas, los padres o tutores, las personas de nacionalidad paraguaya. Las sucesiones indivisas y se serán contribuyentes hasta el momento en que se produzca la adjudicación de los bienes. Porque cuando nosotros hacemos o sea, que se hace un juicio de sucesión, mientras que esas personas no perciban ningún bien de parte de la persona que falleció, todavía no es contribuyente. Pero una vez que
que se produzca la adjudicación de bienes en ese momento se convierten en contribuyentes del IRP. Los herederos, legatarios y cesionarios serán responsables solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones tributarias inherentes al patrimonio del causante en la proporción de su participación en dichos bienes. A veces decimos que así como heredamos los bienes, también heredamos los males, porque si una persona que fallece eventualmente, si tiene un pasivo fiscal, en cuestión de impuesto, también el impuesto se tiene que prorratear en la misma proporción en que se hace la distribución de la masa societaria. En cuanto a las sociedades conyugales, presenta una novedad el impuesto por el hecho de que las personas físicas son contribuyentes de manera independiente. O sea, que el esposo es contribuyente por su lado, la esposa también es contribuyente por el otro lado. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Ay, tengo una mala noticia, pero no. Voy a minimizar un poco acá mi mensaje porque todo el tema de COVID. Como les iba diciendo, las personas tienen que pagar por separado. Pero ¿cuál es la ventaja que ofrece cuando uno está en una sociedad conyugal y uno de ellos es contribuyente? En ese caso, aquel que es contribuyente puede descontar todos los gastos dentro del concepto de familiares y de personas a cargo, siempre y cuando se declare dentro de su constancia de RUT. Entonces yo puedo cargar, pongámosle de que mi dependiente es mi mamá, los gastos de servicios públicos y cualquier otro gasto que realice esa persona, yo puedo descontar en el impuesto a la renta personal por rentas del trabajo. Generalmente este impuesto no es recaudador, sino que es más bien formalizador, porque básicamente, o sea, que el 99% de la población declara, o sea, que declara un ingreso y termina gastando prácticamente todo ese ingreso. Por eso que en algún momento cuando se escuchó de que el impuesto, o sea, que tiene que, ¿cuál es el planteamiento que se hizo cuando se está analizando la modificación del impuesto? Era que los que ganan más que paguen más. Por eso es que se hace esta separación y vamos a ver que técnicamente en realidad aquella persona que sí percibe muchos ingresos, pero no básicamente por rentas del trabajo, sino que por rentas de capital, son los que en realidad terminan pagando el impuesto. Nosotras las mujeres siempre, yo les digo a mis alumnos, ganamos 10 y gastamos 12. No me pregunten de dónde quitamos la diferencia y prácticamente nuestro impuesto a la renta en rentas del trabajo es nulo. Y la novedad que tiene, como les dije en la parte Aguardamos un minutito hasta poder retomar el contacto con la licenciada Estela. La estamos viendo, licenciada. Sí, la verdad que A ver, es raro. En general, yo tengo incluso 2 líneas de internet, pero no quiero cambiar nomás al otro proveedor porque este es el más estable. Es raro. Voy a repetir esta parte. ¿Cuál es la ventaja que me da la nueva reglamentación en cuanto al tema de sociedades conyugales? Que, por ejemplo, si hay una enajenación de un inmueble,
con la anterior reglamentación, cada uno debía distribuir el 50% y cargarse como ingreso. O sea que en el ejemplo que estaba dando, si se vendía por 500 millones, sobre 250 millones tenía que vender el esposo, pagar, perdón, el esposo, y sobre 250 millones la esposa. Pero con esta nueva reglamentación yo puedo liquidar en cabeza del que es el propietario del inmueble, o sea que la persona sobre la cual, a nombre de la cual está el inmueble. Y el tema de venta de inmuebles, tenemos la ventaja también de que se paga por retención. Dijimos que por el lado del IVA vamos a facturar sin IVA, y por el lado de del IRP no vamos a pagar también en nuestro IRP, sino que en este caso de venta inmueble, los escribanos son designados como agente de retención y ellos nos van a retener el impuesto que corresponde, ¿verdad? Entonces esa es una gran ventaja en el tema de la distribución en el tema de las sociedades conyugales. ¿Cuándo nace la obligación de pagar el impuesto? Y la novedad que tenemos es también de que el impuesto de las rentas del trabajo se paga en el año siguiente, perdón, en el mes de marzo del año siguiente. Sin embargo, las rentas de capital prácticamente se abonan en algunos casos en el mes inmediato siguiente, o en otros casos vamos a ver que vamos a liquidar también en el mes de marzo del siguiente año. Pero la generalidad de los ingresos del IRP se generan por venta de inmuebles, y esa venta de inmuebles se paga en el mes siguiente, como ya les mencioné anteriormente, vía retención. Por eso acá dice la novedad: el nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. En cuanto a las rentas y ganancias de capital, el nacimiento de la obligación coincidirá con el momento de la imputación de tales rentas, o sea que cuando se genera la renta. También para el IRP yo tengo que tener en cuenta un detalle que no deja de ser importante, como por ejemplo, de que solamente se paga el impuesto por lo efectivamente cobrado si se trata de los ingresos, y por lo efectivamente pagado si se trata de los gastos. O sea que si yo facturo a crédito un honorario, mientras que no cobre ese honorario no voy a pagar el impuesto. O si estoy comprando un vehículo en cuotas, si es que consideré como gasto, y vamos a ver que hay una recomendación técnica que vamos a hacer al final de la presentación, porque vamos a ver que no conviene ya deducir como gasto en el momento de adquirir un inmueble, porque al momento de vender el impuesto se incrementa por el costo deducido. Entonces, si es que tomo la decisión de declarar como gasto, tengo que declarar única y exclusivamente por la cantidad de cuotas abonadas en el año. O sea que si tengo 12 cuotas, pagué 5 cuotas, entonces solamente por las 5 cuotas que estoy pagando voy a deducir el impuesto. ¿Y cómo se liquida? En cuanto a la liquidación, también es una liquidación diferente, porque como les dije, yo voy a tener una liquidación por un lado de las rentas y ganancias de capital, y por el otro lado las rentas derivadas de la prestación de servicios vamos a liquidar por separado. Y la regla es que no puedo utilizar un gasto para descontar en ambos lugares. O sea que solamente tengo que decidir o si voy a descontar del lado de las rentas de capital o voy a descontar del lado de las rentas del trabajo, pero generalmente hay muy poco por descontar en las rentas de capital. Generalmente llevamos todo como gasto de rentas del trabajo. En cuanto a las exoneraciones, y acá vamos a mencionar porque en tema de exoneraciones hay algunas exoneraciones que hace una dispensa a la reglamentación cuando vamos a liquidar el impuesto en sí, ¿verdad? Por un lado tenemos los intereses de la deuda pública, o sea que si yo tengo inversiones que hago
comprando bonos o acciones del Estado, esos intereses están exonerados del impuesto. También las rentas y ganancias de capital derivado de las ventas de inmueble por expropiación, o sea que la expropiación ustedes saben que es una decisión que toma el Estado de quedarse con un inmueble que pertenece a una persona física, pero le paga un monto y ese monto en concepto de expropiación no está alcanzado por el IRP. Las rentas y ganancias de capital derivadas de las ventas o enajenaciones de bienes muebles, siempre que la suma de estas en el año no supere 20 millones de guaraníes. ¿En qué casos aplica esto? Por ejemplo, yo puedo decidir vender mi escritorio, vender, qué sé yo, un lavarropas o una heladera, entonces tengo que sumar cuánto es el total de la venta de bienes muebles que hago, y cuando la suma total supere esos 20 millones, también voy a pagar impuesto a la renta sobre esa venta. La diferencia de cambio originada por la tenencia de moneda extranjera, o sea que cuando yo tengo monedas de otros países, hago la conversión de la moneda a moneda local, eso me puede generar una ganancia o una pérdida, y yo no puedo reconocer en el IRP ni la ganancia y tampoco puedo llevar como una pérdida la diferencia de cambio negativa. El aguinaldo o 13º salario exigido por el Código del Trabajo. Acá la pregunta que siempre nos hacen los contribuyentes, los alumnos son, ¿pero qué pasa si una entidad decide otorgar 2 aguinaldos y 3? Y yo le digo, aleluya. Porque el segundo y el tercer aguinaldo, a los efectos de lo que interpreta la reglamentación, no es deducible, porque solamente es deducible ese un aguinaldo, pero solamente también para aquellas personas que se rige por el Código del Trabajo o por la reglamentación laboral. Entonces, los demás no son considerados como, no están dentro de las exoneraciones. Y en el tema de las indemnizaciones, como dice acá, tenemos que atender bien, porque dice las indemnizaciones por despidos ajustados al mínimo legal, no se considerarán ajustados al mínimo legal las establecidas en los convenios colectivos de trabajo. Por consiguiente, el monto que supere el mínimo legal no se encuentra exonerado. Acá, para explicar un poco mejor el ejemplo, podríamos decir que un personal o una persona que trabaja, por ejemplo, en estas entidades binacionales que tienen una liquidación especial, si de repente quieren negociar su indemnización, solamente es deducible lo que está ajustado al mínimo legal y la diferencia va a estar alcanzado por impuesto. Las remuneraciones de los diplomáticos también están dentro de las excepciones, agentes consulares y demás representaciones oficiales extranjeras de países o organismos internacionales, siempre y cuando exista reciprocidad. ¿Qué significa la reciprocidad? Que también la misma regla se tiene que aplicar en el país en el cual está prestando ese servicio en relaciones exteriores. Las jubilaciones y pensiones graciables no contributivas, ¿verdad? No todo tipo de jubilación, sino solamente las no contributivas, también están dentro de las exoneraciones los intereses y utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursátiles colocados a través de la bolsa de valores reguladas por la Comisión Nacional de Valores. O sea que yo tengo, por ejemplo, bonos que compré en la bolsa, y cuando vendo esos bonos me generan una ganancia, esa ganancia no está alcanzado por el impuesto. Así como tampoco está alcanzado por el impuesto los intereses, los rendimientos y las utilidades provenientes del mayor valor obtenidos por la negociación de títulos y valores a través de las bolsas de valores reguladas por la Comisión Nacional de Valores
incluidos los títulos de deuda emitidas por las que son conocidas como SAECA. O sea que todos estos intereses están exonerados dentro del IRPE, pero no están exonerados dentro del IRE, por ejemplo. Las exoneraciones también se aplican a todas aquellas entidades que están reguladas por una ley que es la 5452 del 2015, que se refieren a fondos patrimoniales de inversión. O sea, ¿qué son los fondos patrimoniales de inversión? Son diferentes actividades que algunas personas pueden elegir optar, por ejemplo, para que una entidad la administre sus bienes. Entonces, esos rendimientos obtenidos no están alcanzados por el impuesto porque esta ley lo exonera de eso, de los impuestos, ¿verdad? Los intereses, comisiones o rendimientos colocados por depósitos o rendimientos por depósitos o colocaciones de capitales en entidades bancarias y financieras que están reguladas por la ley 861, así como el de las cooperativas y mutuales que realicen actividades de ahorro y crédito. Entonces, si yo tengo una caja de ahorro y percibo esos intereses en mi caja de ahorro, esos intereses se declaran como ingresos, pero en el momento de pagar el impuesto, yo voy a exonerar del pago del impuesto. Los premios, perdón, me salté. Los premios, loterías, rifas, sorteos, bingos y eventos similares realizados en el Paraguay, menores a 500.000 guaraníes también están alcanzados por el impuesto. O sea que si yo de repente quité algún tipo de premio por algún tipo de juego de azar, pero que el monto sea inferior a 500.000 guaraníes, no está alcanzado por el impuesto. En el tema que le afecta de repente, por ejemplo, a las actividades cooperativas, en este caso es el famoso sorteo de, o sea, esas ruedas, ¿verdad? Porque las ruedas uno se anota para, o sea, que se capitaliza y cuando hay el sorteo puede salir beneficiado con una diferencia mayor del pagado. En estos casos, sí, el tratamiento que se le da a este tipo de actividades entra de este rubro, entonces ese mayor valor es considerado una renta gravada por el IRP. Pero si al finalizar el plazo que se tenía que pagar, recupera toda su plata, ese es un recupero de inversión y ese recupero de inversión no está alcanzado por el impuesto. Las remuneraciones percibidas como becario de programas nacionales de becas en el exterior. De hecho, este tema de las becas, por ejemplo, perciben nuestros hijos esa remuneración percibida, porque yo percibo como padre a nombre de mi hijo, esos ingresos tampoco están alcanzados por el impuesto a la renta personal. O sea que como verán, hay un sinfín también de exoneraciones, pero básicamente los que nos afectan a nosotros como personas físicas, que somos prestadores de servicios, serían el aguinaldo, las indemnizaciones y esas cuestiones, pero gran parte de las exoneraciones se refieren a exoneraciones obtenidas también por inversiones con fondos públicos o fondos del Estado o fondos patrimoniales o en alguna entidad bancaria o financiera. Entonces esas son todas las exoneraciones que tenemos dentro de la reglamentación. Y en las rentas de capital, las rentas comprendidas, o sea, que es lo que está alcanzado por el impuesto, decimos que son los dividendos, utilidades y excedentes siempre y cuando no estén pagando IDU, porque esa es la excepción que tiene la reglamentación, porque dice percibida como socio de sociedades simples, cooperativas, y de sociedades o entidades residentes o constituidas en el país, excluidas las rentas gravadas por el IDU. O sea que lo que paga IDU ya no paga IRP. También son rentas de capital los intereses o rendimientos pagadas por personas físicas, jurídicas, entes o patrimonios residentes en el país derivados de depósitos de dinero
la inversión de dinero en instrumentos financieros, operaciones de crédito, tales como la apertura de crédito, el descuento, el crédito documentario o préstamo de dinero, la tenencia de títulos de crédito como pagaré, letras de cambio, bonos, tenencia de valores públicos, diferencias de precio en operaciones de reporto, independientemente de la denominación que se le dé a las partes, u otras rentas obtenidas por la cesión de capitales propios, arrendamiento financiero, el factoraje, la titularización de activos y cualquier tipo de operaciones de crédito, de financiamiento o de inversión de capital o de ahorro. Fíjense que en este punto 2 hay muchísimos conceptos. Por ejemplo, el factoraje es ceder mi factura a cobrar a una entidad bancaria o financiera. Entonces, la entidad me recibe mis cuentas a cobrar, se encarga de esperar el tiempo del vencimiento y me cobra un interés. O sea que ese factoraje, si es que es realizado por una persona física y si percibe un ingreso, va a estar alcanzado por el impuesto. Cesión de créditos, inversiones en pagaré, pero dijimos que esto está grabado, pero en la parte de las exoneraciones la ley le dispensa en algunos casos del pago del IRP. Las rentas generadas por estructuras jurídicas transparentes, ya sea que provengan de rendimientos financieros, intereses, valoración de bienes y activos derivada de la ejecución del negocio fiduciario o de las inversiones realizadas, excluidas las rentas grabadas por el IVA, que es lo que estamos diciendo, lo que estaban regulados por la ley de todo este tema de los negocios fiduciarios. Las regalías percibidas o los provenientes de los derechos utilizados en Paraguay. ¿Qué es la regalía? Es lo que se percibe por utilizar una marca o un derecho de autor o de propiedad intelectual. O sea que esos también están alcanzados dentro del impuesto. Por ejemplo, un jugador se presta para hacer una publicidad, por esa publicidad se le paga, o sea que se le abona, y esa remuneración percibida por ese jugador está alcanzado porque están dentro de este grupo que son derechos de imagen, nombres, sobrenombres, nombres artísticos y los derechos sobre otros activos intangibles. O sea que todo lo que es tema de regalías está también alcanzado por el impuesto. Continuamos con las listas de renta de ganancias de capital, de las ganancias de capital derivados de la enajenación de derechos, acciones o participación en una entidad residente o no, que otorguen a su titular el derecho de disfrute sobre bienes o inmuebles situados en la República. O sea que yo puedo hacer una enajenación de un bien mueble, que puede ser un rodado, que puede ser un inmueble, o puede ser, por ejemplo, puedo vender mis acciones que tengo dentro de cualquiera de los tipos de sociedad, están alcanzados por el impuesto a la renta personal también. Las ganancias de capital derivadas de la enajenación de la o cesión de los inmuebles, que comprende el arrendamiento, que es el alquiler, el subarrendamiento, así como la constitución o cesión de derechos, facultades de uso o goce de los mismos, cualquiera sea su denominación. De hecho, yo puedo tener un arrendamiento y puedo volver a subarrendar una parte de lo que yo mismo estoy arrendando, entonces eso también tengo que facturar y voy a pagar IRP por eso. Las ganancias de capital derivadas de la enajenación o cesión de bienes muebles registrables o no. Los bienes muebles registrables, en nuestro caso, generalmente son los rodados, y los inmuebles son los que se registran en los registros públicos. Y algo que no les mencioné, pero como una medida para que todo se formalice en el tema del IRP, cuando hay venta de inmuebles, me dice al finalizar la reglamentación de que no procederá la escritura pública
sin que el contribuyente haya practicado la retención. O sea que hay una condición que en el registro público no se va a poder terminar de inscribir un inmueble o un mueble, como dice acá la reglamentación, si es que el contribuyente no demuestra que pagó el impuesto. Porque anteriormente había muchísima evasión en el tema de impuestos por el hecho de que no se expedían la factura, se vendía nomás así sin expedir la factura, pero a los efectos de documentar, una parte es la parte, yo tengo que cumplir como contribuyente con mi responsabilidad como contribuyente expidiendo la factura. Pero otra parte es la parte de que el bien se tiene que registrar, o sea, que para que yo pueda ejercer la posesión definitiva de un inmueble, tengo que tener el título. Y eso se hacía sin cumplir con la parte fiscal. Por eso es que se puso como esa condición el tema de que el contribuyente demuestre que el impuesto a la renta se pagó, o sea, específicamente el IRP. Los premios, rifa, loterías que ya mencionamos en el punto anterior. La condición era que el monto sea mayor a 500.000 guaraníes. La incorporación gratuita al patrimonio del contribuyente de bienes muebles e inmuebles situados en el Paraguay o derechos que deban cumplirse o que se ejerciten en el país. Acá el ejemplo que podemos dar es de que, por ejemplo, en el caso de una sucesión, yo no estoy pagando por un inmueble que percibo o por un rodado que percibo dentro de la sucesión o cualquier otro bien que perciba dentro de la sucesión. En ese caso, en el momento de recibir el bien, yo no voy a pagar el impuesto, pero sí voy a pagar si eventualmente el bien recibido en herencia tengo, o sea que, o vendo posteriormente. En ese caso, no voy a tener costo, porque mi costo es cero, porque yo no pagué absolutamente nada, y voy a tener que pagar el impuesto directamente por el precio de venta. Esa es la situación que se da cuando se percibe un bien por herencia o como regalo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. El rescate total o parcial de acciones o cuotas parte de entidades residentes o constituidas en el país sobre la porción superior al capital aportado, así como de las reservas o cualquiera sea su denominación, excluidas las rentas gravadas por el IDU. Esto normalmente sucede cuando la empresa, por ejemplo, decide hacer una disminución del capital, entonces solamente no paga el impuesto sobre el capital originalmente aportado, pero la diferencia que se puede percibir si se decide o distribuir o cerrar, en ese caso eso constituirá una renta alcanzada por el IRP. Y finalmente la reglamentación nos dice todo incremento patrimonial no justificado. Acá la recomendación que generalmente se le hace al contribuyente es de que el contribuyente tenga bien organizado todos sus papeles, porque si recibe un requerimiento de parte de la administración tributaria, la carga de la prueba corresponde al contribuyente, o sea que yo tengo que tomarme el trabajo de juntar las documentaciones, por ejemplo, si recibí en herencia, entonces si hay un reclamo de parte de la administración, tengo que tener todos los documentos disponibles como para contestar cualquier reclamo y en cualquier situación, no solamente en el, sino que también en todo lo que es el tema de cómo liquido todo lo que liquido en el año, tengo que tener archivado por el tiempo de prescripción, o sea que cumplir con todas esas partes de las formalidades de lo que es la liquidación. En el tema de rentas derivadas de la prestación de servicios personales, me dice la reglamentación, se considerarán como rentas derivadas de la prestación de servicios personales las rentas de fuente paraguaya que provengan del trabajo personal, profesional o no, prestado por un residente
en relación de dependencia o no, dice, consistente en todo tipo de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza. Entonces, es bien clara la reglamentación. Ustedes le pueden llamar a la prestación de servicio con el nombre que sea, todo está alcanzado, y acá me da algunas rentas comprendidas dentro de las rentas del trabajo, y dice: la remuneración originada por la prestación de servicios personales independientes, los sueldos, salarios, bonificaciones, viáticos no sujetos a rendición de cuentas y cualquier otro tipo de remuneración abonadas por personas o entidades públicas o privadas, los sueldos, salarios, bonificaciones u otras remuneraciones de los miembros de la tripulación aérea, naval, marítima, o sea que completo, ¿verdad? Las remuneraciones, sueldos, comisiones, viáticos no sujetos a rendición de cuenta, gastos de representación o gratificaciones o retribuciones que se paguen o acrediten a entidades con personería jurídica o sin ella. O sea que si a mí me asignan un viático, por ejemplo, si yo soy un funcionario público, me asignan un viático de 1 millón de guaraníes. Yo rindo con boleta a nombre de la entidad por 500.000, entonces esa diferencia de 500.000 yo tengo que computar y sumar a mis ingresos personales. Las rentas provenientes correspondientes a regímenes de incentivo de retiro establecidos para funcionarios públicos, que es lo que les había dicho en el caso de que decidan negociar su antigüedad, entra como renta gravada. Las rentas del trabajo, o sea que cualquier otra remuneración percibida en dinero o en especie. Dijimos también que el personal puede estar en relación de dependencia e independencia. Y toda persona física, acá hay un concepto que la ley no menciona, pero se conoce con la sigla de MNA, que es mínimo no alcanzado, o rango no incidido, que se le conocía anteriormente a la reglamentación. Porque ¿qué me dice? Toda persona física quedará alcanzada por las rentas derivadas de la prestación de servicios personales una vez que el total de sus ingresos brutos grabados en dicho concepto desde el 1 de enero en ese año sea superior a 80 millones y se es contribuyente a partir del día siguiente en que pase ese monto. O sea que yo tengo una situación diferente en las rentas del trabajo, porque para que pague IRP en rentas del trabajo, mi ingreso tiene que ser superior, no dicen igual, tiene que ser más que 80 millones, que es un detalle a tener en cuenta. Y yo puedo vender hoy, sin ser contribuyente, un inmueble que vale 10 millones de dólares y no voy a pagar absolutamente nada, porque hasta el momento no soy contribuyente de IRP. Perdón, mi ejemplo está mal porque este es rentas del trabajo. Cualquier remuneración, o sea, que cualquier remuneración que perciba, que sea por menos y que de repente, les voy a cambiar el ejemplo. Hoy cobro 500 millones de guaraníes y hoy todavía no soy contribuyente por un trabajo que hice. Entonces, a partir del día siguiente soy contribuyente y no pago ni un guaraní por esos 500 millones de guaraníes. Y esa es la gran diferencia con las rentas de capital, porque ahí la SED hizo un cambio, porque para que en la anterior reglamentación se sea contribuyente el IRP, es que tenía que pasar el rango no imponible que empezamos a partir del 2008 en que se reglamenta el IRP, con 120 salarios, y nos fuimos bajando hasta el 2019 que llegamos a 36 salarios, o sea que 3 salarios mensuales y 36 salarios anuales. Pero ¿qué hizo el cambio? Que justamente en las rentas de capital, aunque yo no haya vendido nada ayer y hoy vendo un inmueble, por el precio que sea, porque en la renta de capital esa es la gran diferencia, no existe
el mínimo no alcanzado o el mínimo o el rango no incidido, perdón, como se conocía anteriormente. De igual manera, cualquiera sea el precio de venta del inmueble, ya tengo que pagar el impuesto. Ese es otro de los grandes cambios que tiene la reglamentación. Y en cuanto a las tasas, vamos a ver que las tasas derivadas de la prestación de servicios personales tienen 3 tipos de tasas, y a estas tasas se les llaman tasas progresivas. Tasas progresivas del 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque vamos a ver, de acuerdo a la utilidad que vamos a percibir, vamos a ir aplicando en primer lugar el 8%, si queda un saldo, vamos a aplicar sobre el saldo el 9%, y si nos queda otra vez un saldo sobre ese saldo el 10%. Ustedes no se preocupen porque tenemos algunos ejemplos súper prácticos al finalizar la presentación que ustedes van a poder utilizar como ejemplos para entender mejor. Entonces, tasas progresivas en el caso de las rentas de servicios personales o rentas del trabajo. Entonces, ¿cómo voy a pagar el impuesto dentro de esta categoría de rentas del trabajo? Tengo que tener mis ingresos grabados menos mis costos y menos mis gastos y menos mis egresos personales y familiares a cargo, y sobre esa diferencia voy a ir aplicando el 8, el 9 o el 10%. ¿Cómo aplico esas diferentes tasas? De acuerdo a una escala que me da la reglamentación. Digo, hasta 50 millones, si mi utilidad es hasta 50 millones, voy a pagar 8%. Si es desde 50 millones hasta 150 millones, voy a pagar 9%. Y si es mayor a 150 millones, voy a pagar el 10%. Y acá ustedes si hacen, vamos a ver que cuando hagamos el ejercicio práctico nos vamos a dar cuenta que por qué se aplica esta tasa progresiva, justamente para justificar que el que gana más pague más. Porque si yo gano más de 150 millones, mi tasa va a ser mayor que ganando 50 millones. Por eso se llama tasa progresiva. Y en cuanto a las rentas de capital, la liquidación se establece por un doble método, dice la regla. Yo puedo liquidar por renta real. La renta real es ingreso menos costo o menos gasto, o sea que sí, pero para pagar por renta real yo tengo que tener bien documentado todas mis operaciones. O por renta presunta. La renta presunta se hace una base y sobre la base se aplica la tasa. Vamos a ver cuáles son las diferentes rentas presuntas para los diferentes tipos de actividades. Y me dice la reglamentación en el IRP, voy a pagar un 8% de impuesto, pero voy a determinar yo como contribuyente si voy a pagar sobre renta real o renta presunta, la que fuera menor, o sea, que la que le convenga al contribuyente. ¿Y cuál es la otra diferencia? Por eso les puse bien grande acá en el material. No se requiere llegar al rango no incidido, o sea, que cualquiera sea el monto de la operación, y si está dentro del grupo de las rentas de capital, va a pagar el impuesto, o sea, que dentro de esta categoría. Algunas rentas comprendidas, no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a mencionar así tangencialmente. Dentro de las rentas comprendidas, creo que esto ya leímos y está un poco repetido nomás. Algo le pasa acá. Esto ya leímos todo. ¿Cómo se liquida las rentas de capital? Dijimos por renta real o presunta. Se liquida por separado de las rentas de servicios personal. ¿Y cuál es la otra diferencia que tiene? Que en las rentas de servicios personales yo no compenso la diferencia del mayor gasto que el ingreso,
solamente se puede compensar pérdidas fiscales dentro de la categoría de rentas de capital, pero solamente por inversiones que son admitidas por la reglamentación fiscal. O sea que no cualquier tipo de inversión. Hoy en día yo ya no considero como inversión, como les dije, la compra de vehículos. Solamente se considera como inversión, por ejemplo, inmuebles, que es para vivir. Pero si yo ya tengo un inmueble y me vuelvo a comprar otro inmueble, qué sé yo, para pasar un fin de semana, a los efectos de la liquidación del IRP, eso yo ya no puedo considerar como inversión. Y si tengo más gastos que ingresos, esa diferencia ya no puedo compensar. Solamente en la inversión que es deducida hoy para la administración tributaria, solamente la inversión para vivienda es la que puede considerarse como inversión y compensarse en los siguientes ejercicios fiscales. En el tema de venta de inmuebles, tenemos una base presunta del 30% del precio de venta si voy a liquidar por base presunta, o como dijimos, podemos liquidar por renta real. En el caso de arrendamiento de inmuebles, sin perjuicio de la cantidad de inmuebles arrendados, dice la base presunta es 50% del precio del arrendamiento, o la diferencia entre lo que yo cobro de alquiler menos algunos gastos como impuesto inmobiliario, gasto de mantenimiento, de gestión y de administración. Que en la generalidad sabemos que estos gastos vinculados al arrendamiento generalmente es muy poco. Por eso es que la gran parte de los que liquidan arrendamiento o alquiler pagan por renta presunta. Y en el caso de la venta de inmuebles, solamente si tengo el documento por el cual tengo, o sea, que he documentado fiscalmente la compra del inmueble, puedo deducir. Solamente en aquellos casos, o sea que hay en algunos casos también, veme un poco mi batería, David. No sé por qué no me quiere decir que ese enchufe no está dando. Perdón, espéreme un ratito. Cambiame un poco de enchufe. Ahí ya está. En el caso de, que le estaba diciendo, en el caso de venta de inmuebles, ¿verdad? Solamente tengo que, o sea, que tener bien documentado, porque son en muy pocos casos, son en los que el que vende no está obligado a emitir el comprobante de venta. Generalmente tenemos que reclamar el comprobante de venta y fundamentalmente si es contribuyente. En el caso de regalías e intereses, la base para liquidar es el 100% del precio total percibido, y en el caso de rescate de total o parcial de acciones, cuotas, en ese caso la base también es del 100%. En el caso de premios, la base también es del 100%, y en los demás casos la base es también del 100%. En esta lámina ustedes tienen un resumen general, porque como les dije, ¿qué es lo que le da la reglamentación? Les da una base presunta, y todas las bases presuntas yo tengo que multiplicar por la tasa única del impuesto que para el IRP en la renta de capital es que es del 8%. Por eso acá en esta parte medio color, ¿cómo es que se le dice? Turquesa, yo digo, venta de inmuebles, muebles, vehículos, acciones y cuotas, la base presunta es 30%, yo multiplico por 8%, entonces puedo decir que tengo una tasa directa del 2,4%. Entonces eso es que voy a pagar el 2,4% por renta presunta si vendo cualquiera de estas cuestiones. En el caso de los alquileres, tengo una base de 50 por 8 me da 4%. Y a partir de acá, todos los demás tienen base 100% multiplicado por 8 me da una tasa directa del 8%. O sea que los que tienen base reducida en el caso de rentas de capital es solamente venta de inmuebles, muebles, vehículos, acciones y cuotas y alquileres. El resto es todo 8%. También en el caso de los incrementos patrimoniales justificados, yo tengo que pagar por renta real o presunta,
y con una tasa del 8% sobre cada caso, ¿verdad? Se liquida también por separado las rentas de servicios personales y tampoco se compensan pérdidas fiscales ni gastos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, porque al final, ¿me podés decir, Lisen, si las respuestas de algunas personas para... ¿Cómo no? A ver, algunas cuantas preguntitas. Dice, profe, en el tema de indemnizaciones no habla de que sea sobre el salario mínimo nomás lo que está exento, ¿verdad? ¿O sí? Es solamente sobre el salario, lo que se calcula sobre el salario mínimo. El resto está grabado, o sea que vamos a suponer que mi indemnización está hecho sobre un monto de un salario de 10 millones de guaraníes. Es mucho más el monto que yo voy a cobrar, pero lo que se permite como para que no está dentro de los ingresos exonerados es el que se calcula sobre el salario mínimo. Esa es la regla. Perfecto. Sofía Franco dice, buenas tardes, yo soy contribuyente IRP, SP y en los meses de abril, mayo y junio 2020 me descontaron 10% de mi salario, según el decreto 3506/2020 para el COVID. Mi consulta es si este descuento es un descuento legal, o sea, debo restar de mi salario de esos meses antes de sumar mis ingresos grabados, ¿así es? Sí, todos los descuentos que se tienen en el caso de los funcionarios públicos, viste que te descuentan o sea que no todo, vamos a aclarar bien. Los descuentos que son los aportes para el seguro social y los descuentos para jubilaciones se descuentan, ¿verdad? En este caso tenemos esa situación especial que es por el tema del descuento del COVID, pero en el caso de la liquidación de las personas físicas por rentas del trabajo se excluye lo que no se cobró, porque dijimos luego que la regla era lo efectivamente percibido y yo no percibo esa parte porque tengo un descuento. Ahora, esos otros descuentos que son por préstamo, eso ya tiene un tratamiento diferente porque generalmente en la liquidación de salarios hay otros descuentos, por ejemplo, aporte a algunas cooperativas y eso las cooperativas tienen que expedir sus correspondientes comprobantes, ¿verdad? Para que se pueda meter como gasto. Pero estos descuentos ya se hacen, o sea que se liquida por el neto directamente. Ya. El punto 13, ¿podrías explicar si la ganancia es mayor a 50 millones? Sí, vamos a explicar con el ejemplo. Ahora Okay. vamos a entrar en la explicación práctica. Víctor Mariotti pregunta, ¿los recibos comunes que yo le hago a mi empleada doméstica sirven también como egresos familiares? No, tienen que ser para que la empleada doméstica sea deducible su salario, tiene que estar asegurada en IPS. Otra pregunta, cuando vendo mi vehículo, ¿también debo registrar como ingreso? ¿A partir de qué monto? Y la venta de bienes muebles dijimos que la regla era en la sumatoria de todo lo que vendí, tiene que superar los 20 millones. Entonces, si yo vendo mi vehículo y es lo único que vendí en el año por un monto inferior, no voy a pagar IRP, pero si es por un monto superior a ese 20, sí voy a pagar IRP. Esa fue la última pregunta, licenciada. Bueno, entonces vamos a entrar porque me quedan prácticamente 5 minutos más o menos, de acuerdo a lo que calculamos. Vamos a explicar un poco algunos ejemplos prácticos que agregué al material. Por ejemplo, en el caso liquidación 1, ¿verdad? De rentas del trabajo. Fíjense acá, yo tengo rentas del servicio personal, cobré 240 millones. Entre mis gastos personales y de familiares a cargo, gasté 80 millones y en nuestro ejemplo, tuve una ganancia de 160 millones de guaraníes. O sea que sobre los 160 voy a pagar el impuesto. ¿Cuál es la diferencia que anteriormente? Yo no tengo una tasa única, que es la diferencia con la reglamentación anterior. Tengo una tasa progresiva. Entonces, ¿cómo se aplica la tasa progresiva? Tengo que aplicar el primer tramo, que es hasta 50 millones. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que pagar 8%?
Entonces, sobre 50 millones pago 4 millones de impuestos. Le resto 50 a los 160 y todavía me quedan 110 millones. Entonces, el segundo tramo era hasta 100 millones, 9%, voy a pagar 9 millones y sobre el 10 que me queda de diferencia, los 10 millones voy a pagar, tengo que aplicar la tasa del 10% y el impuesto me da 1 millón de guaraníes. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que voy a pagar? Voy a pagar 4 más 9 más 1, entonces voy a pagar en total 14 millones. Esa es la forma en que se aplica la tasa progresiva. De hecho, hoy en día, o sea, que al llenar el formulario a través del sistema Marangatú, estos cálculos se hacen todo automáticamente. Yo ya no hago ningún cálculo, pero lo que ustedes sí tienen que saber es cómo se aplica la tasa progresiva. No es una tasa directa, sino que es en la medida que yo modifico esta renta, voy a ir aplicando esa tasa progresiva. Les traje también un ejemplo 2 para demostrarle que en este caso, ¿qué es lo que hice en mi ejercicio? Aumenté mis gastos para demostrarle que con una renta menor, en este caso mi utilidad es de 60 millones de guaraníes, voy a aplicar sobre 50 millones, el primer porcentaje de 8%, tengo 4 millones de impuestos. Pero acá ya me queda 10 millones nomás para aplicar, ¿verdad? Entonces, sobre el siguiente tramo, que es sobre los 10 millones que me queda, aplico 9%, 900.000, y en el tercer tramo ya no tengo porque ya compensé todo. Entonces, finalmente, en este ejemplo, termino pagando 4.900.000 de impuestos. Y así sucesivamente. O sea que me voy bajando en la escala de 8, 9 y 10%. Y acá le hice un ejemplo como para que se entienda también que cuando se trate de rentas del trabajo y hay una renta negativa, o sea que renta negativa es lo que decimos perdimos, no es que ganamos, sino que finalmente el ingreso que tuve de 100 millones de guaraníes es inferior a los gastos que tuve. En este caso, gasté 120, tengo un resultado negativo de 20 millones de guaraníes. En las rentas del trabajo, esta diferencia de 20 no se arrastra ni se compensa con ejercicios posteriores. Solamente se compensan las inversiones de acuerdo al artículo 64, numeral 4. ¿Y qué me dice específicamente? Ese artículo dice, el egreso personal por la adquisición de inmuebles, incluidas la construcción, remodelación o refacción de la vivienda en las condiciones previstas en el artículo 66 de la presente ley. Ese artículo 66 es un artículo un poco complicado, pero vamos a explicar porque es decir, si usé o no usé el gasto en el momento de comprar y cómo tengo que considerar el concepto del costo deducido en el momento de vender. Entonces, en este caso, aunque acá a mí me sobre 500 millones de guaraníes negativos, yo no voy a poder compensar esta diferencia, o sea que no voy a aplicar el concepto de la compensación de las pérdidas fiscales. Y en este caso les quiero explicar el concepto del inmueble, pero que se utiliza como costo deducido. ¿Se acuerda que dijimos que nosotros podíamos determinar para pagar el impuesto cuando vendemos un inmueble por renta real o renta presunta? En el caso de renta presunta dijimos que nuestro impuesto directo a pagar es 2,4% sobre el monto de la operación, o sea que es una base de 30 por 8%, 8 por 3 me da 2,4%. Pero ¿qué pasa? Que si yo utilicé el costo en el momento de comprar el inmueble, en el momento de vender el inmueble, me dice la reglamentación, en la venta de un inmueble cuyo costo de adquisición fue deducido totalmente en los términos del artículo 66, o sea, ¿qué significa? Que yo ya usé como gasto en su momento
constituirá, dice, la base imponible del IRP el monto resultante de la aplicación de la siguiente fórmula. Dice, base imponible es igual al costo deducido más el precio de venta menos el costo deducido por 30. O sea que yo aplico esta fórmula y tiene razón en el sentido, esta redacción, por el hecho de que yo no me puedo descontar 2 veces el mismo costo si ya me desconté en la reglamentación anterior. Entonces, aplicando esta fórmula, que es lo que yo hago, voy a terminar pagando un poco más de impuesto que si no hubiese considerado como una inversión en el momento en que compré el inmueble, y esto se aplica también en el caso del rodado. Por eso que cuando yo tengo que tener como regla general esta fórmula, dice, si se utilizó el costo en años anteriores, se puede pagar el impuesto, ¿verdad? Si el precio de venta es menor al costo deducido, se paga el impuesto por el costo deducido. Y si el precio de venta es mayor al costo deducido, se paga el impuesto aplicando la fórmula del costo deducido. Es un poco complejo para los que no son contadores, pero acá yo les traje un ejemplo de los diferentes casos. Acá dice, mi precio de venta es menor al costo deducido, y en ese caso, fíjense acá, precio de venta 25 millones. Precio de compra, compré por 74 millones. Entonces acá tengo una renta, no una renta, perdón, me dice la reglamentación, si el precio de venta es menor, voy a pagar por el costo deducido y automáticamente el formulario me liquida sobre 74 millones el 8%, 5.920.000. O sea que ustedes se dan cuenta que perfectamente acá yo no estoy pagando por el precio de venta, sino que estoy pagando por el costo deducido. En este otro ejemplo que les traje, les puse, si el precio de venta es mayor al costo deducido, se paga el impuesto aplicando la fórmula del costo deducido. En este ejemplo tenemos 100 millones es precio de venta, precio de compra 74, pero utilicé, o sea que es mayor el precio. Entonces, si yo aplico la fórmula del costo deducido, me va a dar 81.800.000, y en este caso el impuesto que voy a pagar es 6.544.000. Esta raya que se hace acá, no la hago yo, hasta ahora yo no sé cómo te hacen la rayita, pero tapa un poco el número, ¿verdad? Entonces, y en las rentas de capital dijimos qué es lo que conviene. Y acá atiendan bien, gente, porque esta es una recomendación. Lo que ya se computó como gasto en su momento, yo ya no puedo cambiar al día de hoy. Pero la recomendación es justamente que cuando hoy compren un inmueble, o rodados, no utilicen en el momento de comprar, a no ser de que necesiten y realmente tomen la decisión de declarar como costo deducido en el ejercicio que se compra, porque si no el impuesto es mucho mayor. Y yo les voy a demostrar, porque acá, por ejemplo, yo no utilicé el costo, por acá dice, por renta presunta. Yo vendí en el ejemplo que estamos siguiendo para seguir el hilo, vendí por 25 millones de guaraníes, y apenas, fíjense acá, que es lo que me hace la reglamentación, voy a pagar 600.000 guaraníes. En cambio, en el primer ejemplo, creo que pagábamos casi 6 millones de guaraníes. O sea que el concepto básico es no deducirse 2 veces el costo del inmueble o del rodado, pero como le digo, con lo que ya pasó anteriormente, eso es muy difícil de determinar. Y en el caso del arrendamiento de inmuebles, me dice la propia reglamentación de que puedo pagar por diferencia entre el precio del alquiler y mis gastos
o por renta presunta que dijimos que es 50% y sobre ese 50% el 8% que es directamente 4% el impuesto. En este ejemplo ponemos, por ejemplo, vendimos, o sea que no es que vendimos, alquilamos durante todo el año 60 millones de guaraníes, vamos a terminar pagando sobre ese 60, si ustedes hacen directamente 4%, les va a dar 2.400.000 porque la reglamentación toma como base de los 60 el 50%, o sea que la mitad, y sobre esa mitad hace 30 millones por 8%, hace el impuesto que es 2.400.000. Entonces, más o menos como para tener los diferentes escenarios, acá hay en el ejercitario, o sea que en la presentación de los ejercicios tenemos ejercicios que son sencillitos y procuramos explicar un poco el concepto del costo deducido que, como le digo, lastimosamente para aquellas personas que no son profesionales es un poco complejo, pero básicamente lo que yo quiero, o sea, que quería transmitirle es qué es lo que tienen que entender para determinar, o sea, que para que puedan tomar la decisión de qué hacer en el caso de las rentas de capital. Con esto termina el material porque nos quedan nuestros últimos minutos de preguntas. Yo no sé si es que hay... Tenemos una preguntita, dice, ya realicé mi liquidación del IRP del 2020, pero para el pago, la red de cobro y la red bancaria no aceptan el pago. Les aparece que no tengo factura pendiente. Y ese es un tema del sistema Marangatu. Porque de hecho hoy en día todos los pagos se hacen directamente por la web, o sea que ya no hay pagos así personalizados, yo ya no puedo ir a pagar en efectivo. Tengo que pagar todo por la web y más con este tema del COVID, pero si es que no le reconoce, o sea que el formulario se presentó y en la visión integral del contribuyente se verifica de que hay pago, si informáticamente ese pago no se reconoce, hay que averiguar únicamente con la administración tributaria, aunque sea por correo electrónico porque no te atienden hoy personalmente, ¿verdad? Y de hecho, desde el vencimiento a hoy ya va corriendo las multas, o sea que cuanto más rápido haga, tiene que hacer la consulta y tratar de solucionar con su contadora. Perfecto. Dice, en el caso de premios y sorteos, ¿cómo deduzco con la retención que me dan? No entiendo bien si me puede, o sea, que poner más explícita la pregunta. ¿Cuánto ganó, por ejemplo? A ver, Porque la en señora los Josefa, si sorteos puede. hay un impuesto de Conaxar que se deduce, ¿verdad? Ahí De nos dice hecho, 50 millones. ¿cómo? Ahí nos dice 50 millones. 50 millones. ¿Y qué es lo que le dedujeron? A ver, la señora Josefa, si es que puede ampliar la pregunta. ¿Qué le Me dieron restaron? la retención del 8%. Bueno, y entonces en ese caso, si es que ¿cómo te voy a decir? Ya le hicieron la retención, ya está pagado el impuesto. Pero yo no sé en una cooperativa eso, ¿eh? A ver. Eso ya no presentó más, dice. No. Ya no presentó. Juego de azar. Una vez que el impuesto sea, o sea, que haya sido retenido o por una cooperativa o como en el caso de la venta del inmueble por las escribanas, el impuesto ya está pagado y ya no se declara. Esos son considerados como pagos únicos y definitivos desde el punto de vista fiscal. No se puede pagar. Siguiente pregunta. Sofía Franco pregunta, si tengo arrendamiento de inmueble y también gastos por dicho concepto, ¿en cuál casilla debo declarar? ¿Por renta presunta o real? Y tiene que hacer el cálculo porque tiene que calcular qué es lo que más le conviene, ¿verdad? Como por experiencia nosotros podemos decir de lo que generalmente conviene en caso de arrendamiento es el tema por renta presunta. ¿Por qué? Porque solamente tenés impuestos inmobiliarios, qué sé yo, de repente podés tener recolección de basura
O sea que es mucho menos el gasto que te permite deducir que liquidar por renta presunta. Generalmente, pero pueden haber excepciones, ¿verdad? Pero en la generalidad de los casos es conveniente liquidar arrendamiento por renta presunta, que es 4% sobre el precio facturado. Aclara que el monto de su alquiler supera a sus gastos. Y por eso te digo, pero ahí tiene que comparar qué es lo que tiene que hacer. Alquiler menos gasto le da un monto y sobre ese 8%. O hacer sobre el precio facturado 4% y elige la opción que más le conviene. Porque eso está en la reglamentación y es legal, ¿verdad? Por el que sea más conveniente al contribuyente, dice. Perfecto, esas fueron todas las preguntas, licenciada. Bueno, en el tema, yo les quiero hacer una última recomendación porque el impuesto a la renta de nosotras las personas físicas, que como hay un dicho que dice que somos de los considerados los comunes de los mortales, ¿verdad? La liquidación del impuesto es más bien una cuestión de práctica o cultura tributaria, porque lo que tenemos que hacer es tomarnos las costumbres de solicitar las facturas por todos los gastos que nos vamos realizando. Esa es una recomendación muy personal mía, porque en realidad casi siempre gastamos todo lo que generamos de ingreso, entonces es más bien tener o ver la forma de documentar, como por ejemplo nos dijo la empleada doméstica, el jardinero, o sea que por ahí es donde terminamos pagando de repente más impuestos de lo que realmente nos corresponde por el hecho de que no tenemos documentado todos nuestros gastitos. Perfecto. Si ya no tiene más nada que agregar, podemos pasar a la parte de los sorteos, si le parece. Justamente eso te iba a decir. Bueno, vamos. Yo no tengo problema porque yo siempre le digo, ustedes quieren que yo hable hasta amanecer, yo hablo hasta amanecer el tema de los impuestos. Si no, bueno, vamos a... Consultita. Si tienen alguna otra consulta, pueden dejar en el chat y a la vuelta de los sorteos vamos a leer nuevamente. Ahora vamos a pasar al sorteo de 3 termos. La cooperativa Amburicao el día de hoy trae 2 termos de tereré y un termo de mate. Muy acorde a la temperatura que estamos teniendo hoy. A ver, nuestro primer ganador o ganadora es Marco Antonio Salinas López. Muchísimas felicidades, Marcos. Te llevas un termo de tereré. El segundo ganador, la segunda ganadora es Miriam Francisca Caballero. Muchas felicidades, Miriam. Te llevas otro termo de tereré. Y el tercer ganador del termo de mate es Carlos González. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Pueden pasar a retirar sus premios contactándose con el Departamento de Educación en el número que les estamos dejando en pantalla. Seguramente a la vuelta de la Semana Santa van a estar retirando sus premios. Entonces vamos a revisar si es que no tenemos alguna otra pregunta como para dar cierre a esta charla súper interesante. No, ya no. Ya no tenemos ninguna pregunta. En nombre de la cooperativa Amburicao, agradecemos la presencia de la licenciada Estela Santa Cruz. Muchas gracias, licenciada, y de todos los que se conectaron el día de hoy. Vamos a estar enviándoles un formulario para que puedan calificar sus experiencias y dejarnos sus comentarios. Así también esperamos que este webinar haya sido del agrado de todos y les deseamos una Semana Santa llena de reflexión, salud y paz. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chaucito.